Un conocimiento pleno de la Escritura. El que tiene conocimiento pleno de la Escritura tiene indudablemente un conocimiento cabal del judaísmo, ¿por qué no del judeo-mesianismo? Muchas veces uno sabe, ¿no? El cristianismo que nosotros vemos en el mundo, de esta que es la Escritura. No sé, yo tengo un libro que se llama Dioses, Cultos y Dogmas, lo compré hace muchísimo, era muy joven en Argentina yo. Lo compré un libro gordote así, Dioses, Cultos y Dogmas. Habla de culturas orientales, los judíos siempre leímos este tipo de cosas, pero obviamente habla de cristianismo, de judaísmo, de islamismo y muchas culturas. A veces hay como ensayos dentro de allí que hacen comparaciones o digresiones a lo que fuese. Y entonces, cuando viene la parte del cristianismo, viene interesante, porque el autor de la parte esa recopiló y dice, parece mentira, ¿no? Que de lo que es la Escritura y la Biblia, solamente dice, les voy a nombrar y les voy a enunciar nada más con 3 o 4 renglones el fundamento, el origen de cada una, ¿no es cierto? Y el objetivo. Bueno, y entonces dice solamente unas muy poquitas y nombra 300. ¿Me entiende? Y es cierto, después con los años, a mí siempre me gustó estudiar y todo, y fui investigando, y entonces uno se va dando cuenta de que de lo que es la Escritura y el Yeshua judío allí en Israel, ¿no es cierto?, en el mundo salieron cientos, por qué no decir miles. Ahí el autor habla de 300, ¿no es cierto?, las enuncia. Por supuesto, de todas no habla, a veces de una de cada 10 habla, 2 renglones o 3, no es que enuncia todas, pero bueno, y empieza a nombrar, no voy a nombrar ninguna, pero de las más tradicionales, ¿no? Usted habla del luterano, calvinismo, presbiteriano, esto, aquello, lo otro, con todo respeto, ¿no? Con todo respeto, ni hablar, y entonces todas tienen su fundamento. Si bajara un extraterrestre, no sé a dónde lo mandamos, porque dice cuál es lo verdadero. El judaísmo, que tenemos 20.000 divisiones, no sé si 20.000, pero varias. El cristianismo, que tiene otras tantas, de las tradicionales estoy hablando. Y el judeo-mesianismo, que tenemos a veces un enjambre de cosas que a veces el judeo-mesianismo lo que busca es agua para su molino, pero no buscar el conocimiento, ¿se entiende? Agua para su molino. Porque lo usamos mucho en Argentina. Ya tenemos 15 años aquí, pero bueno. Pero todavía queda allí agua para su molino. Y entonces el judeo-mesianismo a veces lo que busca es eso, no una copia de aquí, una copia de allá, y eso no es el judeo-mesianismo. El judeo-mesianismo está muy desvirtuado, siempre lo estuvo, porque se esmeró en sacar copias y copias. No se puede copiar. No se puede, una cosa tiene que ser genuina, no se puede, como cuando Yeshua está comentando algo maravilloso, que eso es maravilloso, explayarse en eso, cuando habla de las vírgenes que estaban allí, ¿no es cierto? Y una no tenían aceite y otra van a salir a comprar. No se puede salir a comprar ni imitar algo, se tiene que ser genuino, no se puede vivir del aceite prestado, ¿no? Y entonces, eso es lo que pasa. Bueno, el judaísmo se dividió mucho, porque el judaísmo por ejemplo, el judeo-mesianismo lo que hizo, el judaísmo se atomizó mucho, ¿no es cierto? Se entiende lo que se atomizó para todos, ¿no? Es esto, se atomiza. Y el judeo-mesianismo lo que hizo, ¿no es cierto?, en muchas partes del mundo, ¿no? Lo que hizo el judeo-mesianismo es decir, bueno, esta atomización de este grupo me gusta. Entonces lo copia y a todo el mundo le dice, este es el judaísmo. No, ese no es el judaísmo. Ustedes vieron las pinturas de mi bisabuelo, ¿no? Que era rabino en Turquía. Entonces yo le mostré la pintura carbonilia, o carbón, no sé cómo se dice aquí, de mi bisabuelo. Y entonces usted la veía con su túnica, como si fuera una falda como usaba una mujer o como usaba Abraham, por así decirlo. Y después otra túnica que es como una chaqueta y del fez. Y él era un rabino de Turquía. Entonces, el judeo-mesianismo, ante la ignorancia de todo el mundo, le decía, este es el judaísmo. Toda la gente, este es el judaísmo. No, ese es un punto en el océano del judaísmo. ¿Entiendes? Porque tenemos del judaísmo, el eskenazi y el sefardita, por así decirlo. El judaísmo de Italia, que no es ni eskenazi ni sefardita, después sí. Pero el judaísmo de Italia estaba mucho antes que tirar los sefarditas y los eskenazis. ¿No es cierto? El judaísmo de Irak, Irán, Afganistán y Pakistán, todo ese judaísmo, el Yemen, Arabia, no se fue ni a Europa del Este, ni a España, ni a Portugal. Entonces son otras características.
Un ejemplo, ni hablar de otras cosas, estoy diciendo un punto en el océano de esto, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, eso es lo que pasa a veces con lo que es la congregación. Y a veces, no solamente, no se entiende a veces lo que es el judeomesianismo, pero a veces uno lo tiene que poner en claro, ¿no? Porque si uno malinterpreta el lugar donde va, dónde está, o qué es lo que va a buscar, también se supone que tiene que malinterpretar la Biblia. ¿Me entiende? Porque si a mí me dice, bueno, este es el judaísmo, no, este es un judaísmo. Una forma de judaísmo o de expresión. Hay una base que es la misma. Una columna vertebral, una parte medular que es la misma, a veces con muchas variantes, pero que es la misma, ¿no? Se creen en un mismo Dios, y entre comillas también, porque hay un judaísmo que también reniega, ¿no es cierto?, de muchas cosas. Hay un judaísmo que reniega de la salida de Egipto. No sé si han leído todas esas reformas de los grandes, de las que reniegan, pero con judíos, estoy no hablando ni de cristianos, ni de seculares, ni de paganos, ¿no? Pero los judíos que reniegan de eso, uno porque ha estudiado eso. Entonces, que reniegan de la salida de Egipto, que reniegan, no sé, de muchas cosas, ¿no? En ese sentido. Dicen que yo tengo mis libros y mis apuntes y todo. Entonces, bueno, dice, enseñar la salida de Egipto como nos enseñaron en el judaísmo, ¿no? Esto dice, es enseñar infantilismo. Claro, porque si uno mira la Biblia, si lo lea de todas formas, ¿no?, realmente hay que tener mucha fe para creer en Dios, ¿no? Porque, claro, porque nos cuentan milagros que nosotros, como nos decía no era un rabino, era un sheliach de la que nos daba charlas, cuando era jovencito, nosotros decíamos, dice, nosotros con los milagros de la Torá o del Tanaj, decía, nosotros con los milagros del Tanaj no nos saludamos ni de lejos. Claro, porque vivimos en un mundo, ¿no es cierto?, donde usted hace en el reloj, hace pip pip y le dice dónde está su celular. ¿O no? Que tiene el reloj donde hace así, ¿dónde está mi celular? Entonces, si usted tiene un reloj que hace así, está aquí, un ejemplo. Entonces le va a decir, claro, ¿no? Y usted sabe lo que yo pienso de la tecnología, tengo un coraje, pero bueno. Y entonces, claro, le van a decir, si usted sabe que, no sé, que se abrió el Yamsuf, ¿no? Se abrió el Yamsuf y pasaron, bueno, cómo Moisés sabía de eso porque era muy sabio y que los egipcios eran estúpidos. ¿Entiende? Los egipcios eran ingenieros agrónomos fabulosos. Tienen unos escritos de la crecida del Nilo desde 500 kilómetros, 800 kilómetros. Yo he leído todo eso. ¿Entiendes? Y entonces, si se sabía hasta cuánto la tierra y la fertilizante que venía del lino del Taleb, eran genios, un ejemplo. Por eso la palabra dice que Dios avergüenza a los sabios, lo habla no solamente en el Nuevo Pacto, sino Proverbios y Salmos. Y es ahí donde uno va aprendiendo. Por eso es el Dios de los milagros, el Dios de las maravillas, ¿no es cierto? Hoy nosotros a veces estamos, incluso los creyentes, como muy, digamos, buscando, ¿no es cierto?, todas las grandes novedades, ¿no es cierto? Y decimos, fíjense, están buscando la molécula de Dios, el acto, no. ¿Sabe? Dios se los va a engullir como, claro. ¿Me entiende? Dios se los va a engullir como se engulle, como dice ahí, ¿no es cierto? El ser humano busca, ¿no es cierto?, que uno busca ciertas cosas, uno aprende, no dice teología, estudio de Dios. ¿Cómo vamos a poder estudiar a Dios? La palabra está buena, en el judaísmo también se usa, muy parecido. Casi igual. Y entonces, la cosa pasa por otro lado, uno tiene que crecer, aprender, madurar, ¿no es cierto? Y entonces entramos en el tema. Nosotros buscamos un montón de cosas, ¿no es cierto? Y yo he buscado en la Escritura, ¿no es cierto?, cómo hay un montón de situaciones de pasaje donde dice, ¿no es cierto?, que Dios nos bendijo con toda bendición. Que el Señor nos bendijo con victoria, que el Señor nos bendijo con prosperidad, que el Señor nos bendijo con sanidad, que el Señor nos bendijo con defensa, que el Señor nos bendijo con seguridad, que el Señor nos bendijo con esto, aquello y lo otro. Lo he buscado.
en distintos pasajes de la Escritura que el Señor no solamente en el Brit Hadashah, sino en el Tanaj, y no solamente en el Tanaj, sino también en el Nuevo Pacto, ¿no es cierto? Porque usted lo va a ver, ¿no es cierto? Porque algunos dicen, bueno, ya estamos en Yeshua, como el Mesías prometido al pueblo de Israel y redentor de la humanidad, y entonces creemos de una forma muy particular. Pero usted todo lo que ve en un lugar lo ve en el otro. Simplemente que uno tiene que saber buscarlo, enseñarlo y aprenderlo. Tratar de formarse, no de deformarse. Yo siempre le digo, informar informa a cualquiera, formar no. Ese es el problema. ¿Me entiende? Entonces, en la Escritura, permanentemente, se nos habla de que Dios ya nos bendijo. En el Nuevo Pacto, en el Tanaj, aparece muchísimas veces donde dice, yo voy a luchar por ti. Eso lo dijo Josué y Gedeón, por decir dos de los 40 que podemos encontrar, Salmos, Proverbios y un montón de cosas, ¿no es cierto? Dice, hay que buscarle, ¿de dónde está eso? El Señor ya luchó por ti, porque algunos me dicen, porque somos en Yeshua, entonces en Yeshua ya creemos, usted por eso, no, es que lo que dice en Yeshua también lo dice el Nuevo Pacto. Después le voy a tocar una cosa, cuando yo habla del reino, ¿te acuerdas cuando yo le leí el Talmud aquí con Malhut, y el reino de los cielos, y el Yub y todo, cómo estaba en el Talmud también, ¿no? Y entonces, dice, señor, no hay porque siempre lo tengo. Trajo otro libro para que usted vea y me crea lo que le voy a decir. Usted después no me va a creer. Este es un libro muy interesante. Está en hebreo y en inglés, pero está bien. Y entonces, Yeshua habla del reino de los cielos y el reino de Dios. Si bien el reino de los cielos no aparece en esa expresión, el judaísmo lo maneja, pero el reino de Dios aparece, ¿no es cierto? Entonces, uno cuando, ya después se lo voy a mostrar, es una cosa maravillosa. Entonces, un ejemplo, voy a leer algo. Nosotros como judíos, mesiánicos y judíos y cristianos, como decía al principio, estamos familiarizados con la palabra bendecir. Y el tema es que a veces no sabemos lo que es la palabra bendecir, ¿no es cierto? Bueno, bendecir es decir bien. El tema, a veces la palabra es una cosa, ¿no es cierto? Bendecir, pero decir bien de alguien, ¿sí? Entonces, en realidad lo único que bendice es que cuando decimos bendito eres tú, Adonai, estamos hablando de una categoría, ¿no es cierto? Y de un adjetivo, pero yo no puedo bendecir a Dios, Él es el que bendice. Si uno estudiara hasta la etimología de lo que significa, de hecho que se las traje antes, por lo menos le traje algunas cositas pocas que yo sé nada más, y entonces se las voy a mostrar, ¿no es cierto? Cuando uno estudia digamos, cuando uno estudia la etimología de la palabra, del verbo bará, ¿no es cierto? Y no solamente la etimología, sino la historia de la palabra. Si uno no estudia la historia de la palabra, mal va a poder aprender. Por eso que a veces no sabemos ni el español nosotros, ¿no es cierto? Claro, a veces no sabemos ni eso. Y entonces, la Escritura hay miles de pasajes que se habla de bendición, aunque la palabra bendición no esté, ¿no es cierto? Muchas veces son cosas bien, después se lo voy a mostrar, son cosas muy interesantes, ¿no? De repente usted dice, Dios te bendice abundantemente. Entonces, me dice, Dios me bendice abundantemente. El hebreo no dice te bendice abundantemente. Dice, Barej y Barejejá. Dice, te bendecirá, bendecir te bendecirá. Y ese bendecir, esa duplicación de palabras, le digo porque después va a aparecer una cosa, que Yeshua la usa. Esa duplicación de palabra, a veces es la misma palabra duplicada o se duplica un concepto. Por eso no entendemos el Nuevo Testamento, cuando dice, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, ¿sí? Si uno no entiende lo que es paralelismo en hebreo, ¿me entiende? Yo dije, Barej y Barejejá, bendecir te bendecirá. Yo tengo como bendecir abundantemente, pero entonces usted dice, ¿por qué me ponen abundantemente? ¿Es abundantemente? Claro, pero si usted no entiende lo que es duplicidad y paralelo en hebreo, no va a entender por qué le ponen shalom, shalom, o le ponen barej, ¿no es cierto? Y barejejá, bendecir, te bendecirá. Entonces, bendecir me bendecirá. Eso es como una repetición vana, no. En hebreo significa abundantemente. ¿Me entiende? Entonces, el traductor tiene que ponerlo, el que lo lee en hebreo tiene que interpretarlo, me bendice abundantemente. Y usted va a ver que dice, que me bendice abundantemente con gran bendición. Yo me tomé algunas nada más, que tengo como 15 o 18, y esas que las encuentra rápido en la Biblia, no sé si las encontró usted, pero me bendice con victoria, me bendice con seguridad, me bendice con sanidad, me bendice con prosperidad. Y sigue, ¿sí? Bien.
Bien, entonces yo les voy a leer algo y después, no lo busco porque yo me lo anoté solamente el verso, dice, por ejemplo, cuidado que cada verso que yo tomo acá tiene un antecedente y un consecuente. Si usted no tiene el antecedente, agarra el consecuente y vamos fritos, porque uno tiene que saber cuándo se lo dice. Entonces, si yo tomo una bendición, de hecho que tengo que estar en el Señor y tener ese compromiso, responsabilidad, fidelidad, disciplina y todo este tipo de cosas, ¿sí? Porque yo lo tengo todos anotados, algunas cosas anotadas aquí, para que usted vea. Entonces, por ejemplo, si usted recuerda Deuteronomio 28, 12 dice, te abrirá Adonai su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. De hecho, que ya aparece la palabra bendecir. Otras veces habla de lo que es potencialmente la bendición en lo que sea, pero no se utiliza la palabra bendecir. La palabra bendecir aparece muchas veces en la Biblia, en hebreo estoy hablando, en hebreo, no en español, en hebreo. Y entonces aparece, creo que aparece más de 600 veces o por ahí, porque tiene muchas declinaciones. Entonces aparece la palabra baraj, ¿es cierto? Y luego aparecen tanto en arameo como en hebreo varias declinaciones de esa palabra, de lo que es bendecir, bendecir. Bueno, dice, y prestarás, para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Obviamente es lo que me está diciendo una bendición tremenda. Trae el tesoro del cielo, envía lluvia. La palabra lluvia tiene no solamente de agua, ok, y también hay que entender lo que es el tesoro del cielo, pero lo mencionamos nada más, ¿sí? Porque si no, tenemos que estar hablando de esto nada más. Y prestarás a mucho y no pedirás prestado. Y está hablando de que me bendice con una gran bendición. Por ejemplo, Primera de Reyes 17:14, cuando Elías está hablando con la mujer, ¿no? Y le dice así, porque Adonai, Dios, le dice, tú prepárame a mí, ¿se acuerda? Bueno, porque Adonai, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja, si haces esto, en el 28:12 está bien, si haces tal cosa y cumples y obedeces, bueno, Dios va a tener el tesoro del cielo, te lo abre, la lluvia a su tiempo, ¿no es cierto? Y va a bendecir la obra de tus manos, el trabajo, ¿cierto? Prestarás a muchos y no pedirás prestado. Luego Elías, si la mujer hacía tal cosa, Dios de Israel ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Adonai haga llover sobre la faz de la tierra. Arriba decía que la lluvia venía, ¿sí? Entonces la lluvia va a venir, pero cuando hay algo que potencialmente en el mundo se ha trastocado, el siervo de Dios le dice a la mujer que obedece, no importa que ahora no esté cumpliéndose Deuteronomio 28, ¿sí? Pero en tu casa no va a faltar. ¿Me estás siguiendo? Dios nos bendice con toda bendición. De hecho que, por ejemplo, los izquierdas, eso no lo sé, pero nosotros los sefarditas, de hecho que nosotros los sefarditas en la mesada, ¿no es cierto?, cerca de la tarja, en algún costado, siempre uno tiene que tener, ¿no es cierto?, un frasquito de aceite, de arroz, ¿no es cierto?, de harina, por ejemplo. También a veces alguna otra cosa, pero en mi casa, por ejemplo, harina y aceite siempre teníamos, porque decía que teníamos que recordar que no nos iba a faltar la harina ni el aceite. En mi casa siempre eso era infaltable, siempre estaban dos frasquitos con el aceite y con la harina, también a veces con el arroz, por distintas razones. El arroz habla de multiplicidad, etc. Le nombro 3 o 4 cositas nada más. ¿Pero por qué? Estamos hablando de que Deuteronomio 28, Primera de Reyes 17, el caso de Elías, por ejemplo, Salmo 23 que dice, Adonai es mi pastor, nada me faltará. De hecho, cuando yo tomé estos 4 que nombré, yo tomé más o menos unos 30 pasajes. De esos 30 pasajes, de cada tema tengo 19, 20 temas, que bendice con esto y con esto. De cada tema me tomé más o menos 25, 30 pasajes. De esos 25, 30 pasajes, y así, me quedé con 3 para que usted los viese. Entonces que Deuteronomio 28 me dice, si tú cumples las leyes en la tierra donde tú vas a entrar, y esto, aquello, lo otro, el Señor va a hacer 28:12 como tantos otros pasajes, tómese nada más. Primera de Reyes, sabemos que la lluvia no está cayendo a su tiempo, pero el profeta le dice, si tú cumples, mujer,
a ti no te va a faltar. Que eso son grandes promesas de bendición. Y bien, nosotros, por ejemplo, tenemos grandes promesas de bendición en la Escritura y estamos siempre buscando, en el cristianismo se hace, en el judaísmo mesiánico otro tanto, en el judaísmo, por eso lo manejamos distinto en el judaísmo, ¿no es cierto? Vamos a una congregación y vamos a otra, para descubrir aquí, para descubrir allá. ¿Qué tiene que descubrir en otras congregaciones? Usted tiene que descubrir en el Señor y en su palabra. No puede ser una pelotita de ping-pong dando vuelta por todos lados. ¿Me entiende? Es así. La gente va buscando la novedad. Acá, ¿qué novedad? Está todo escrito en su palabra. ¿Qué novedad? Va buscando la novedad. Porque quizás, porque allá, porque usted sabe que está acá. En Argentina le llamamos, acá no sé cómo dice, le llamamos el divague humano. Divagar. Pero si uno no tiene la palabra. Lo que pasa es que como nosotros queremos las cosas ultra fáciles, queremos las cosas instantáneas, ¿no? Claro, express. Así. Entonces, está, ¿no es cierto? Y porque allá, porque allá, claro, acá es una forma, en otro lado de otra forma, y en el judaísmo también, ¿no es cierto? Me acuerdo cuando estábamos con Rosa en un Kabbalah Shabbat, con judíos ortodoxos que conocíamos, uno no nos conocía, pero otros sí, no teníamos problemas con nosotros. Y entonces hablábamos de una sinagoga y un judío ortodoxo me dice, ¿usted va ahí? Le digo, sí, yo voy con mi esposa allí, le digo, hace como 3 años. Dice, sí, bueno, el rabino ese, dice, le puedo hacer una buena para allá, dice. Pero yo no vengo, porque la gente ni judía es. Sí, eran todos judíos, porque no dejaba entrar nada más que judío. Pero era un judío que tenía ciertas características y consideraba a otro que de esa sinagoga, ¿no es cierto? No voy a decir porque acá también está la misma denominación judía, y no voy a decir el nombre, por ética. Y entonces dice, pero ellos no son judíos, ellos son livianitos, ¿me entiendes? Tenemos eso, entre judíos también, nos damos. Siempre fue así. Es una característica pésima, pero la tenemos. Bueno, y aquí también, ¿no? Podemos mencionar. Bueno, pero... Y entonces dice, adoréis a mi pastor, nada me faltará. Si adoréis a mi pastor es porque yo cumplo lo de 28:12 y también lo de Primera de Reyes. ¿Por qué es mi pastor? Si es mi pastor es porque yo cumplo. Si yo no cumplo no puede ser mi pastor. Y si es mi pastor y yo cumplo, nada me falta, aunque no tenga ciertas cosas, ¿sí? No me va a escasear lo necesario. Puede ser que a veces me carezca de una cosa o carezca de otra, pero no me va a faltar lo necesario, Dios me lo va a suplir. Incluso a veces, como Rabino Pablo decía, cuando dice, todo lo puedo en el Mesías que me fortalece, que se entiende tan mal, lo utilizan ese pasaje para 100 millones de cosas, menos para lo que corresponde. El Rabino Pablo decía, tal lugar me manda sustento. Y cuando tengo sustento, me gozo y todo. Cuando no tengo, no tengo. Todo lo puedo en el Mesías que me fortalece. Eso solamente se aplica, todo lo puedo en el Mesías. Significa que cuando tengo, bien. Cuando no tengo, Dios me va a suplir de otra manera. Por eso todo lo puedo. Si tengo, puedo. Si no tengo, también puedo. Lo puedo. Si lo tengo, lo gozo. Si no lo tengo, Dios, aunque no lo pueda gozar, eso me suple con fortaleza. Y ese versículo en las congregaciones que dice, lo utilizan para todo. Vaya y estudie porque todo lo puede. No. Ese versículo está, ¿no es cierto? Claro. Como siempre les digo, una cosa es estudiar la palabra, otra es manosearla. Una cosa es como me decían en guitarra, cuando estudiaba clásico de guitarra, me acuerdo, dice, mire, usted tiene que tocar la guitarra, pero no toquetearla. Tocar ese con estilo, toquetear es vulgar, ¿no? ¿Entiende? Entonces nosotros toqueteamos la Escritura y le decimos a la gente lo que no es. Por eso siempre les digo yo, imagínense, por ejemplo, bueno, no voy a poner, pero me puedo poner, imagínense que yo ahora quiero hacer, no sé, Baryshnikov, no necesito bailar clásico, si no me puedo ni mover a veces, de que me duele el cara. ¿Me entiende? Entonces, porque dice, todo lo puedo en el Mesías que me fortalece. ¿Me entiende? Entonces, ¿cómo? Hay que entender la Escritura, hay que entender lo que es la palabra de Dios.
Y entonces luego dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. Si ustedes leen el pasaje que hablaba Yeshua, hablaba todo en forma de midrash, hablando de las plantas, de las aves, de cómo actuar, de esto, de aquello, lo otro. No busquen esto como buscan los paganos. ¿Me entienden? No busquen. Y luego también va a decir, cuando oren, no oren de tal manera, cuando ofrenden, no ofrenden de tal manera. Y nadie, hoy en las congregaciones cristianas, en el judío mesianismo aceptamos eso. Cuando ofrendamos, muchas, no son de ustedes, ni yo, ni otro, que fuese, pero mucho. Cuando alguien ofrenda, todo, si hace una publicidad, no se cumple lo que dice la Escritura, ¿cómo nos va a bendecir? Cuando oramos, bueno, también vaya a tal congregación, en tal cosa, ¿cómo ora? En el judío mesianismo, fue una congregación judío mesiánica, ¿qué hacen así? Miren, Dios lo va a escuchar con el talí arriba, con el talí abajo. ¿Me entienden? Entonces, ese tipo de cosas hace que se desdibuje el cristianismo, el judaísmo y el judeo-mesianismo. Lo simbólico, todos los simbólicos son elementos tangibles, visuales, que me llevan a lo espiritual. Pero si el elemento tangible y visual me lleva solamente al elemento, no me lleva a lo espiritual, por eso me deformo en vez de formarme. Esa es la realidad. ¿Me entiendes? ¿Me entienden? Bueno, entonces eso por un lado. Ahora, dice que el Señor, que el Señor nos bendice con toda bendición, ¿sí? Siempre, si usted lee Deuteronomio 28, el anterior y el posterior, se va a dar cuenta cuándo me bendice, con lluvia, los tesoros del cielo. Pero ¿cómo me bendecir con los? Por eso el Señor Yeshua decía, venga tu reino, y hágase tu voluntad. Mire, decir, hágase tu voluntad es fácil. Esperar en uno que Dios haga su... Nosotros, que el Señor haga su voluntad ya es muy difícil. Ya es muy difícil. ¿Entienden? Ok. Bien, yo les voy a mostrar algo para que ustedes vean. Dice que el Señor nos bendice, ¿sí? Bien. Ok. Hay una palabra en hebreo que es esta. Un poquito más alto, aquí ya no puedo hacer fuerza porque está recién operada, entonces casi la regañé por venir, pero bueno, está bien. Sí. Bien, esta es la palabra, ver. Ver, la palabra ver es la palabra rodilla. Rodilla, ahí está. La palabra rodilla, ¿sí? Ver es la palabra rodilla. Cuando nosotros decimos, digamos que el Señor nos bendiga, ¿sí? Usted tiene que saber qué es lo que está diciendo, porque en definitiva el Señor es el que bendice. Usted vio que en el Nuevo Pacto dice, Filipenses, cuando dice que Yeshua, siendo igual a Dios, no estimó eso como cosa que aferrarse, sino que fue descendiendo hasta tomando forma de hombre, forma de siervo, y en esa forma de siervo, no en la forma anterior, en la forma de siervo se humilló, llegando hasta el grado sumo, ¿no es cierto?, de la muerte en el madero, lo que habla de las profundidades, y que el Señor lo rescató. Esa es una forma paralela cuando Jacob va a Egipto, le dice... El Señor le dice a Jacob, no temas descender a Egipto, Egipto es allá abajo, Egipto que es Misraim, ¿no es cierto? Entonces, dice, no temas descender a Misraim, porque yo allí haré de ti una gran nación. Yo, dice, descenderé contigo, como el Dios, dice, el cielo es el trono de mi gloria y la tierra estrado de mis pies, Isaías 66:1. ¿Y cómo el Señor desciende a Misraim, a las profundidades? Ese paralelo con Filipenses, que Yeshua, el Mesías prometido, fue descendiendo de la gloria, tomando forma de hombre, forma de siervo, y descendió hasta la muerte en el madero, ¿sí? Hasta por abajo de la superficie, por así decirlo. Por eso el Adonai descendió por abajo de la superficie hasta Misraim. ¿Qué es Misraim? Es el Meitzar. Meitzar va a dar origen a la palabra Misraim, que es angostura, estrechez. Eso es Meitzar, ¿sí? Entonces, bueno, tiene zar, de opresión, de enemigo, de aflicción. La palabra zar significa esto, que da origen a la palabra Meitzar. Y la palabra Meitzar, que viene de la palabra enemigo, aflicción, que da a la palabra esta que es estrechez, angostura, opresión, ¿sí?
da origen a la palabra Misraim. Quiere decir que el Señor descendió con Jacob hasta la opresión para sacarle una gran nación. ¿Me está siguiendo? ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Es como que alguien se inclinó así, ¿me entiendes? Bien. ¿Me está siguiendo? Para que vea el origen de la palabra cuando nosotros, vieron que decimos, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, no, Akadosh Barujú, santo es bendito su nombre, Baruch haba b'shem Adonai, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Un ejemplo, ¿sí? Siempre Baruch, y está en el judaísmo, ¿no es cierto? Uno está orando y empieza Baruj, nos llamó, bendito él, bendito sea su nombre, y sigue orando Baruj, nos llamó. Y en el judío mesianismo también. El tema es que decimos las palabras, las enunciamos, pero no sabemos el poder de esa palabra y de dónde viene. Entonces, la palabra, me anticipo, pero ahora voy a contar la historia, para que veáis, se va a llevar alguna sorpresa, pero siempre la sorpresa es extra. Cuando nosotros te decimos bendición o bendito, ¿no es cierto? Nosotros estamos diciendo algo que a veces no nos damos cuenta. Y ahora te voy a decir, la palabra Pérez significa rodilla, lo cual, la voy a hacer lo más simple que pueda sin hacer otras comparaciones con otras palabras. Lo cual, si me habla de rodilla, me está hablando de esto. ¿O por qué piensa que cuando cantamos cuando cantamos Alei, no hacemos así? Porque viene de acá. ¿Está siguiendo? Que decimos, ¿ok? Viene de eso. ¿Okay? Hay unas comparaciones muy interesantes con otras palabras que derivan de esto, pero no va a ser el tema de hoy. Ahora, si yo pongo, este es el sustantivo, si yo pongo el verbo, que es, es baraj, este ya es el verbo que tiene este sustantivo. La palabra baraj significa arrodillarse, inclinarse e hincarse. ¿Sí? ¿Me está siguiendo? Bien. Les voy a mostrar rápido. Total, como después se tienen que anotar para pesas y nos quedamos un rato más, no va a tener problemas. Bien. Les voy a mostrar, vio la escritura va a tener, son como 600 veces que aparece, no me puedo acordar exactamente y estoy dando vuelta en mi cabeza, no me puedo acordar. Como 600 veces aparece la palabra bendecir, y la raíz verbal, la raíz verbal de bendecir, no esa, sino la raíz verbal de las arrodillarse. La raíz verbal de bendecir, que en definitiva viene de ahí. Después vienen varias declinaciones, aparecen muchas veces, ok. Pero, te voy a ver un ejemplo. Nombro rápido para que usted vea. Ahora se va a dar cuenta poco a poco cómo aparecen las palabras y cómo las tiene que ir aprendiendo. En Génesis 24, esta palabra que es bará, que es arrodillarse, hincarse, ¿no es cierto? También esta misma es la palabra bendecir. ¿Okay? Pero usted va a encontrar en la palabra, viene con otra vocalización, pero la palabra es la misma. Y le voy a decir cómo salen las palabras. Para que vean. En la escritura te va a encontrar bendito, bendecido, te bendeciré, todas las construcciones verbales. Pero en algunos casos aparece la palabra que da origen a la palabra bendecir, pero aparece de esta manera, obviamente por lo que significa. Eso es lo que tiene el hebreo, ¿no es cierto? Bueno, el español tiene su cosa. Por ejemplo, 24, no lo busco, te se lo nombro rápido, 24, 11. ¿Se acuerda cuando va a buscar esposa para Isaac, no? Dice que el hombre, dice el que mandó ahora, dice, hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, a la hora que sale la docelia del agua. La palabra arrodillar que usted tiene aquí es esta palabra. ¿Ok? La palabra arrodillar. Y hoy decir, ahora puede decir cómo salió la palabra bendecir. Bien, un ejemplo. En Génesis 41:3, ¿el 41? Ay, es que me veo 41:43. Cuando ascendieron a José,
Y lo hizo subir el segundo carro y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. En hebreo no dice doblar la... Sí, bueno, dice doblar la rodilla, pero no son dos palabras, es una sola palabra que dice aberejá, ¿no es cierto? Aberejá, que eso significa esto. Aberejá está en forma imperativa. Significa esto. Nada más que ahí podría haberse puesto arrodíllense, pero el traductor de esta Biblia le puso doblen las rodillas, ¿no es cierto? Bien, es esa palabra que está aquí. Bien. Por ejemplo, aquí tenemos cuando Salomón está, ¿no es cierto?, en el templo, en Segunda de Reyes. Voy a mostrar algo para que vean, después vamos a ir compartiendo cosas, a ver si tratamos de aprender. Porque de repente decimos bendito, bendito, y parece que yo estoy bendiciendo al Señor para que el Señor sea favorecido. Pero cuando nosotros decimos bendito, eso es una alabanza. Ahora, el Señor no me bendice como alabanza, ¿me entiende? ¿Me está siguiendo? La palabra bendecir viene de agacharse, de mandar algo para abajo. Un día le voy a mostrar varias cosas, varias palabras que significan eso. Varias palabras. Son declinaciones de esta, ¿no es cierto? Es mandar algo para abajo. Por eso cuando el Señor me bendice es que me manda, por así decirlo físicamente, de los cielos, me manda hacia abajo las bendiciones. Por eso la palabra bendecir viene de mandar algo para abajo. Porque la palabra bendecir viene de rodilla, de inclinar la rodilla, de arrodillarse. No es que Dios se arrodilla, sino que cuando Él me bendice, me hace descender. Cuando yo me arrodillo, tengo una estatura X, obviamente. Cuando yo me arrodillo, me bajo. Entonces, cuando Dios me bendice, ¿me siento? Me baja la bendición. Por eso viene esta palabra. Pero me está siguiendo para que usted vea. Porque nosotros decimos, ay, bendito. Entonces, si yo estuve bendiciendo a Dios y usted se cree un genio de la naturaleza, más o menos, claro. Claro. Ya llega un momento que tenemos que poner el parámetro de quiénes somos, hermano. Porque nosotros estamos para alabar, exaltar, glorificar, dar testimonio. ¿Me entiende? Es muy distinto, porque a veces no se aprende. Por eso el ser humano tiene esa petulancia, incluso los creyentes, sea de donde sea, tenemos esa arrogancia, esa petulancia, ¿no es cierto? La mejor congregación, el mejor rabino, el mejor pastor, el mejor sacerdote, el mejor que ora, el mejor músico. ¿El mejor de qué? El mejor, ya es herejía, ya es anatema. Eso. ¿Me entiende? Llega un momento que tenemos que aprender eso. ¿Me entiende? Entonces, en segunda de Crónicas 6:13. ¿Qué dije? No, es segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas. Lo tengo que ver porque yo anoto una parte y otra parte no. Ya les voy a decir. Segunda de Crónicas 6:13. Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, de 5 codos de ancho y de altura de 3 codos, y lo había puesto en medio del atrio y se puso sobre él. Se arrodilló delante de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo y dijo, esa palabra se arrodilló, es esa palabra que yo le puse aquí. Entonces, ya vemos que se arrodillan los camellos, que alguien le hace doblegar, le arrodillan los camellos para que beban el agua. No le voy a decir por qué, porque el agua es la fuente, pero la palabra fuente tiene esa misma palabra con otra vocalización, ¿ok? Para que usted vea. ¿Me está siguiendo? La palabra fuente es también la misma. Bueno, dice, Salomón también se arrodilla, ¿no es cierto? Pero se arrodilla una vez que prepara todo para alabar al Señor, ¿sí? La otra era cuando alguien lo exalta y quieren que aquello que es exaltado, el otro doble la rodilla, ¿sí? ¿Me está siguiendo? Si Dios es el exaltado, yo sé que dobla la rodilla, pero yo no lo bendigo a Dios para que te reciba bendiciones Dios y sea mejor. Yo doblo la rodilla ante la gloria, porque como José estaba en un estado de gloria en el gobierno egipcio, todos los demás tenían que doblegarse, doblar la rodilla. ¿Sí? Entonces, nosotros doblamos la rodilla. No importa si usted no puede doblar la rodilla, también es espiritual, ¿no? Porque llega un momento que a veces
ni doblar la rodilla uno puede cuando van pasando los años, pero Dios sabe, ¿sí? Moisés no se envejeció y tenía 120 años, ¿no? Y no sé, nosotros tenemos mucho menos y nos duele a veces las cosas. Tiene que a veces hay cosas que pasan, es cierto, ¿no? A veces habría que ver por qué fuimos declinando tanto en lo espiritual y en lo físico también. Y hay motivos, porque el diablo se encarga de que andemos de aquí para allá con muchas cosas. Por ejemplo, en el Salmo, esto es para que usted vea, y ahora hay muchos más. Bueno, de doblar las rodillas no son tantos, me parece, pero bueno. Por ejemplo, Salmo 95:6 dice: venid, adoremos. Acá la palabra adorar es porque se va a adorar, ¿no? Es la palabra yahá en hebreo, que significa... bueno, la palabra yahá, que dice adorar, también significa inclinarse, postrarse, humillarse, agacharse, hincarse, encorvarse. Porque cuando uno se inclina, en este sentido, porque va a buscar una adoración, bueno, uno se puede inclinar hasta para cultivar la tierra, pero el hebreo es tan particular que la misma palabra esta que antes yo tengo como adoremos, que es yahá en hebreo, S-H-A-J, para que usted vea, y con H al final, significa encorvarse, postrarse, pero también significa adorar y humillarse, porque delante de la grandeza de Dios, el que se postra, ¿no es cierto?, se humilla. Pero si yo me postro o me humillo es porque estoy adorando a alguien superior. Por eso dice, vengan y adoremos. Luego dice, postrémonos. Aquí la palabra es otra, es kará en hebreo, ¿no es cierto? Kará, que termina con una A y si le quiere poner K-A-R-A, con A al final, kará. Significa postrarse, pero también es arrodillarse como la palabra anterior. Tanto la yahá, esta que dice adoremos, como postrémonos, ambos significan postrarse, ¿sí? Pero también significa arrodillarse, hincarse, doblegarse. Porque cuando uno se inclina, se postra, ¿no es cierto?, uno se doblega, y si uno se doblega se humilla delante de la grandeza de alguien. Bien, pero para hacerla completa en hebreo, le ponen así: venid, adorémonos y postrémonos, arrodillémonos delante del adorar nuestro Hacedor. La palabra arrodillémonos es el verbo ese. Ahora aparece 3 veces una palabra, 3 veces 3 palabras, 3 palabras, ¿no es cierto?, que significan distintas cosas. Cada una significa algo distinto, pero todas también significan lo mismo. ¿Sabe lo que me está diciendo? Porque las 3 palabras, yahá, kará y bará, ¿cierto?, significan postrarse, arrodillarse. Si bien esta viene de la palabra arrodillarse técnicamente de rodilla, la otra es arrodillarse de postrarse, de humillarse. Pero cuando se pone esto en hebreo, bueno, en español se nota, sí, pero cuando se pone esto en hebreo, ¿qué está queriendo decir? Pongo 3 palabras que en una de sus acepciones, o en 2 o 3 de sus acepciones, son las mismas. Y también hay una que es más técnica, esta es técnica para arrodillarse. La otra también es arrodillarse, pero es técnica, la primera, para adorar, ¿no? La otra es técnica para doblegarse, pero también es técnica para arrodillarse. También significa arrodillarse. ¿Sabe lo que me está diciendo allí? ¿No es cierto? Cuando se pone 3 veces, es el sumo de la humillación. El sumo de la postración, el sumo, por eso se pone 3 veces. Por eso el rabino Pablo dice: 3 veces rogué al Señor que me quitara el aguijón. No oró 3 veces. Claro que no oró 3 veces Pablo. Esa es una figura, como yo le decía, paralelismo. También 3 veces es una figura, ¿sí? Seguramente no oró 3.000 veces Pablo. 10.000, 12.000, 20.000. Se la pasó orando todos los días y toda la semana y lo que fuese. Incontables veces. 3 veces significa incontables veces de rogar a Dios. Y acá está hablando que es algo incontable y perpetuo, lo que es la postración delante de Adonai. ¿Me entienden? Por eso aparece la palabra rodilla. Por eso le decía bueno, José tiene este estatus. Ante esa magnificencia de José, todo el mundo se tenía que arrodillar. ¿Me entienden? Ante la magnificencia de Dios, cuando aparece 3 veces aquí la palabra, distintas palabras, yahá, kará y bará, ¿no es cierto? Pero todas tienen una definición técnica y otras que son intercambiables. ¿Me está siguiendo? Bien.
Ok. Entonces usted me dice, pero ¿de dónde viene esa palabra? Es cierto, si yo la traduzco en bendecir, bendice, Dios te va a bendecir con esto. Mire, si usted, ¿se acuerdan la que yo leí? Con seguridad, con bendición, con victoria, te va a bendecir con prosperidad y con sanidad y con seguridad, y otro pasaje te va a bendecir con defensa y te va a bendecir con shalom y te va a bendecir con esto. Hay un montón de pasajes que hablan de una bendición y otros pasajes de otra, y docenas de pasajes que hablan de otra, ¿no? Entonces Dios me bendice y me bendice. Bien. Entonces yo busco y digo, bueno, tengo esta palabra que habla de rodilla, ¿cierto? Bien. Ok. Esta palabra es la palabra arrodillarse. Yo me arrodillo. Usted va a ver que todos los orientales, ¿cierto? En Oriente, y los hebreos son orientales, después cambian las cosas, pero son orientales, cuando nacen en otros países. Pero usted va a ver que cualquier oriental, no hablo de Lejano Oriente, hablo de Medio Oriente, donde estaba el pueblo hebreo. Usted va a ver que una de las características, ¿no es cierto?, tanto el mundo árabe como el mundo hebreo antiguo también, siempre era esta, ¿cierto? Es la característica, inclinarse, ¿ok? Cuando venía alguien, ¿cierto?, o cuando se iban, ¿cierto? Se saludaban y la persona que se iba, yo tengo que una persona delante, yo me voy, entonces yo me voy, lo saludo, lo hago así y no me voy así. Se saludaban, decía así, y después se va. No, le da la espalda, pero por distintos motivos. Tanto el hebreo como las personas orientales, había distintas. Ahora va a ver. Esta palabra bará de alguna manera está relacionada, no es la misma, pero da origen a esta palabra, ¿sí?, que es vera, que es el verbo, ¿sí? Yo le podría poner la raíz, que es la palabra bará también, pero voy a poner aquí vera, que es la tercera persona, pero esta palabra, ¿sí?, originalmente, si usted busca los diccionarios lingüísticos, etimológicos, por eso que uno puede estudiar hebreo, pero de ahí a traducir la Biblia va a tener que batallar varias veces, por mínimo 15 años, 20, y pues, no sé si va a poder interpretar. Traducir las palabritas, algunas sí, y algunas frases, pero ahí es donde viene el tema. La palabra vera, esta vera, rodilla, la raíz de bará significa arrodillarse, postrarse, hincarse y no sé cuánto. Bueno, y entonces la palabra vera originalmente significa saludar. ¿Me está siguiendo? Originalmente significa saludar, la palabra vera. Significa saludar, felicitar a alguien originalmente. Si quieren, agreguen bendecir, por decir bien de algo, ¿cierto? Luego viene exaltar y alabar. Ahora, ¿por qué esta palabra da origen a tantas cosas que hablamos en oraciones? Barú, barujú, ¿no es cierto? Verajá, bendición. Por ejemplo, la palabra verajá que nosotros tenemos que, vamos a hacer la verajá, vamos a hacer la bendición. La palabra verajá significa saludo, felicitación. Luego significa beneficio, fortuna, dicha, suerte, bendición, alabanza, prosperidad, regalo, don y paz. Un ejemplo. Por eso que usted va a traducir algo y va a tener que batallar mucho para saber cómo va a traducir algo. Por eso cuando nosotros decimos, ¿qué Biblia uso? Bueno, hay muchas que tienen distintas, no errores, pero a veces me traducen algo que no está mal, pero que tampoco está tan bien. La palabra verajá. Verajá tiene un montón de traducciones, lo mismo que esta. Ahora, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Vamos a poner un caso. Cuando yo digo, usted vio la palabra bigote, ¿no? Bigote. ¿Usted sabe de qué significa bigote? Bigote decimos, bueno, es el vello que está aquí. Bueno, ¿cierto? Que un hombre se puede dejar bigote, ¿cierto? Pero bigote
no es bigote. Bigote es una deformación de la palabra por Dios, by God. ¿Me está siguiendo? Bigote es una deformación del anglosajón, que es by God. Entonces, si ustedes lo leen, en español es bigote, más o menos. De ahí viene. ¿Por qué? Porque cuando alguien me decía algo y yo le tenía que aseverar, ¿no es cierto?, que sí, que era realmente así, se hacía así. By God. Entonces, se señalaba aquí. Y la palabra bigote viene de la palabra que implica una aseveración de algo que es real y concreto, como un juramento. Entonces, ¿alguien me está siguiendo? Entonces yo le decía, by God. No sé cómo es en alemán, pero anda, lo que viene de ahí. ¿Ok? Y después pasa by God en inglés. Queda, si usted lo lee, le pone bigote, lo declina al español, ¿me entiende? No sé si el barbarismo, no sé cómo se llama eso, se me fue. ¿Me entiende? ¿Me está siguiendo? Y entonces, cuando alguien me decía algo, yo decía, my God. Entonces, de ahí viene la palabra bigote. ¿Me está siguiendo? Ok. Como cuando yo digo adiós, chao, ¿no es cierto? Adiós. Adiós, que parece chao. Pero adiós no es adiós de chao. Adiós significa adiós. Es un apócope, adiós. De adiós encomiendo tu espíritu cuando te vas. De ahí viene la, porque uno ve adiós todo junto, ¿no es cierto? La palabra adiós. Pero adiós no es chao, es en el sentido de chao, ¿no es cierto? Que bueno, es en italiano, chao, bueno, no quiero extenderme en eso. Y entonces, ¿qué ocurre? Yo le digo adiós. Es un apócope, adiós encomiendo tu espíritu. Después, como todos lo sintetizamos, ya no le decimos a nadie, adiós encomiendo tu espíritu. Yo lo saludo cuando se va, ¿me está siguiendo? Entonces, me está siguiendo, ¿no? Porque si no, no te vas a seguir con esto. Entonces, adiós encomiendo tu espíritu. Pero después, como todos queremos instantáneo, la sopa instantánea y el celular y el relojito que haga así, se encuentra hasta el carro donde está por el sonidito, y entonces queremos todo así. Entonces ya no decimos, cuando alguien viene a nuestra casa, adiós encomiendo tu espíritu, ¿no es cierto? Si no le decimos adiós, es que Dios te lleve. Claro. ¿Me está siguiendo? Somos así nosotros. ¿Me está siguiendo? De ahí viene la palabra Dios como by God, que tiene el mismo sentido. Ok. Ahora, esta palabra es rodilla. Cuando una persona oriental, ¿sí?, se despedía de alguien, serían así, ¿ok? Entonces utilizaba este verbo, tanto la rodilla como este verbo que era saludar. Es decir, ver esa rodilla, arrodillarse, me inclino ante otra persona para saludar. Que incluso los árabes que se toman así y hacen así y se besan en las mejillas y todo eso, es oriental. ¿No es cierto? El hebreo también hace así, en la Biblia habla, no sé, que eso se chocaban las mejillas, ¿no es cierto? Bueno, ok. Y entonces, ¿qué ocurre? La persona se inclinaba y lo iba a saludar, aunque usted puede usar la palabra saludar porque voy a saludarlo, ¿entiende? Yo lo saludo, entonces uso la palabra esta. Entonces, ¿qué ocurre? Velázquez, saludarlo, pero no bendecirlo en el sentido de que Dios bendíceme. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la persona se iba, yo me inclinaba, lo saludaba, y en ese saludo lo encomendaba a Dios con otras palabras. Dice, cuando dice, por ejemplo, hay salmos. No habrá tu tierra de baladero común y común. Sino, pero ¿cómo comienza? No me acuerdo, pues, el Salmo 122, ¿cómo es? Dice, sí, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Adonai que hizo los cielos y la tierra. Es decir, ese es un salmo de peregrinaje. El salmista se va de ese lugar. Entonces alza los ojos a los montes. El pagano adoraba a Yaduel, que era el dios del monte. Entonces el salmista, el escritor bíblico, el salmista, dice, bueno, alzo mis ojos a los montes. Todos piensan que es un pagano. Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? ¿Del monte? Esa es una lucha espiritual muy grande contra los paganos, ese salmo. Entonces, el pagano adoraba a Yaduel, el dios del monte,
pero el pueblo hebreo adoraba el Shaddai, que era el Dios Todopoderoso, que viene con ese mismo juego de palabras. Entonces dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde viene mi socorro? Entonces no viene del Shaddai, viene del Dios de Adonai, dice que hizo los cielos y la tierra, alguien muy superior a lo que ustedes... Bueno, el hombre se tiene que ir. Entonces la Keilah, el Cajal de Israel, como era tan peligroso el viaje, le decía, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. O sea, había imposición de manos y lo mandaba. Por eso no tiene que aprender a estudiar la Biblia. ¿Entiendes? No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que se guarda. ¿Cómo sigue? Aquí no se dormirá ni se adormecerá el que guarda Israel, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Una cosa maravillosa. Entonces, ¿qué pasaba? La persona se encomendaba al Señor, pero en eso, eleva, dice, no es el monte, ¿no es cierto? Sino que la imposición de manos que iba, aunque no está, pero debería ser eso también, dice que estaban adorando al verdadero Dios y que ese Dios, dice, no te fatigará el sol ni la luna de noche, y todo ese tipo de cosas maravillosas. Por eso es un salmo maravilloso, ¿no es cierto? Maravilloso de peregrinaje. Entonces usted allí va a ver que alguien se encomienda, levanta sus ojos y él se va confiando en el Dios Todopoderoso, y eso, en ese pasaje se nota el despojo del paganismo, porque toda la escritura es maravillosa. El salmo ese es el despojo del paganismo. Cuando adora y ora, dice, ¿a quién adoro? A lo que adoran ellos, al Dios del monte, no, alzaré mis ojos a los montes. Está bien interesante, maravilloso. Y tiene otras aristas también muy buenas. Y entonces, y la congregación, el Cajal de Israel, pues de la colectividad, del pueblito que sea, lo ponía en las manos del Señor para que fuera bendecido, para que fuera, bien, usa la palabra, bendecido en el viaje. ¿Ok? ¿Me está siguiendo? ¿Sí? Y entonces, la palabra bendecir, la persona, y le amasó su cuerpo, ambos, ¿no es cierto? Se tenían que tocar, etc. Y se saludaban, se despedían. El que se quedaba, y otro también, lo bendecían como lo que estoy hablando ahora, ¿no es cierto? ¿Me está siguiendo? Y era un saludo y una felicitación, no digo que Dios te guarde en el viaje, que encuentres bien a tu familia, que haya prosperidad y que te se tantas cosas, que el riego de tu casa, en cuanto a lo que fuese. Por eso, cuando se saludaban y se felicitaban, y con otras palabras, no con esta, con otras palabras se encomendó, como está Yahá, Cará y otras tantas y tantas, para tantas palabras que hay, cuando se bendecía, cuando se saludaban, se felicitaban y se elogiaban, y uno por recibirlo, el otro por dar lo que dio. Entonces se iban. Utilizaron varias palabras para que el otro prospere, sea guardado, sea defendido, sea prosperado, ¿sí? Por eso, la palabra que es rodilla, que da origen a arrodillarse y que da origen a saludar, significa bendecir. ¿Me está siguiendo? Ese es el origen. La palabra bendecir viene de acercarse a otro para saludarlo, para rogar, ¿no es cierto? Y además para inclinarse y postrarse como cuando uno se inclina, está hablando que delante del otro yo no tengo grandeza. ¿Me está siguiendo? En el Oriente era así, ¿cierto? Hoy es distinto, ¿no es cierto? Y cuando nos saludamos, cambiamos tanto, cambiamos tanto. Por eso el señor que estaba en la congregación, no me olvido nunca cuando dice, no me olvido lo que dice, nosotros con las cosas de Dios y los milagros de la Biblia no nos saludamos ni de lejos, porque no lo ponemos en práctica. Nosotros a veces, como judíos mesiánicos, estamos a veces buscando la novedad, esto, aquello, esto. Ay, encontré tal librito que dice tal cosa y tal otra y tal otra. Y a veces nosotros andamos con la mentalidad de niños. ¿No se acuerdan que la Biblia habla de bebé, de adolescente, ¿no es cierto? De maduro, de héroe de la fe y de amigo de Dios? Y entonces, esto está en la Biblia. No es malo ser bebé espiritual, claro que no es malo. Pero uno tiene que crecer y madurar, tiene que progresar y tiene que... Bueno, eso por un lado. La sorpresa, ¿y qué
esta palabra significa lo contrario. Aparece en la Biblia con poquitas veces, pero aparece. El hecho de que cuando uno se saluda y se despide, no estoy hablando de bendecir ahora, porque esa es la consecuencia. Cuando yo tengo la consecuencia, esa es maravillosa, porque yo ya sé que me tengo que postrar, como ya lo vimos, me tengo que inclinar, encorvar, postrarme para que el Señor me bendiga. Y cuando yo me postro, ¿no es cierto?, la bendición viene. ¿Por qué? Porque yo me postro, pero la bendición baja, porque cuando me dice el Señor bendíceme, si la palabra significa bajarse porque me arrodillo, el Señor de los cielos es el quien baja, pero resulta que también Yeshua bajó hasta lo más profundo, y Adonai, que el cielo de la gloria, el trono de la gloria, la tierra estrado del cielo de la gloria, el trono de su gloria y la tierra estrado de sus pies, descendió con Jacob. ¿Qué Dios pagano podía decir jamás? Imagínense que un babilónico lo encontrara a Jacob, y Jacob le decía, ¿sabes? Que el Dios de Abraham, de mi padre, de mi abuelo, descendió. El otro lo iba a tratar de loco, porque un Dios, o los dioses, pues Adonai es Dios de dioses, en varios pasajes se hablan de eso. Dice, los dioses paganos pedían sangre y sacrificio de personas. Entre sus luchas, tanto los dioses babilónicos, los sugaríticos, los cananeos y tantos otros, luchaban y pedían sangre de los seres humanos. Y entonces Jacob le puede contar a otro, ¿no? Mira, el Dios de mi padre y el Dios de mi abuelo descendió para ayudarme. Me iba a tratar de loco, porque el Dios se suponía que jamás iba a descender a humillarse con un ser humano, como un gusano, es cierto. Y entonces Adonai dice, es una cosa revolucionaria en la historia de la humanidad y en la Biblia, porque uno lo ve en el Nuevo Pacto cuando dice que Yeshua descendió, lo cual es revolucionario. Pero Yeshua desciende, no obedece al Padre, pero Adonai también descendió hasta lo más profundo de Misraim, de la estrechez, de la opresión. ¿Qué es decir? Que Dios va a estar en la estrechez, en la angustia, en la opresión, porque Misraim significa eso. Egipto significa eso, en hebreo, significa esa estrechez, angostura, opresión. Y también como consecuencia, como derivado de eso va a significar pecado. Ok. Ahora, volviendo a la palabra, cuando yo me arrodillo y me separo de una persona y la saludo, una vez le expliqué algo, pero con otra palabra, cuando la saludo, yo me alejo y la otra persona se aleja. ¿Ok? Bien. Por eso en la Biblia usted tiene que entender eso, tiene que entender eso. Aparece creo que 4 veces, o 5 parece. La palabra esta que yo le acabo de poner, como última consecuencia, bendecir en el sentido de como lo usamos nosotros, Baruch, Barheinu, bendícenos, Barjí, bendíceme, Barjí Nafshi, bendice mi alma, bendice alma mía, Adonai. Okay. Esta palabra justamente significa lo contrario. ¿De dónde viene que significa lo contrario? Cuando la persona, yo la saludo y se aleja, se separa de mí. Por lo tanto, si se aleja, se separa, ¿no es cierto? Y yo ya no la tengo cerca en un sentido como que quedamos descartados, por así decirlo. ¿Okay? Bueno, por eso esta palabra, que es bendecir, también significa maldecir. ¿Estás viendo? Para que uno sepa cuán cerca está la bendición y la maldición. ¿Se acuerda la palabra het, que significa pecado? Pero la palabra het, que significa pecado, también significa purificación. Está muy cerca, lo tengo aquí para que lo vean. Estos libros, que son todos los libros. ¿Me está siguiendo? ¿Por qué? Por ejemplo, para que usted vea, la vida es maravillosa. Para que Dios me muestre que entre la bendición y la maldición, yo le puse maldición, okay. Pero usted tiene que entender la palabra maldición también de otra manera. Yo se lo voy a mostrar. Maldición es decir mal. ¿Ok? Bien. Ok.
Miren, aparecen 5 veces con esta traducción en la Biblia nada más. 5 veces. Es en Primera de Reyes capítulo 21 y en el libro de Job. Voy al libro de Job y le voy a mostrar algo. Pero fíjese cómo se puede traducir. En Primera de Job, capítulo 1, verso 5, dice así. Acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. La palabra que usted tiene blasfemar, ¿sí? La palabra que usted tiene blasfemar, es la misma palabra que yo le puse ahí como bendecir. Blasfemar, flema, ¿no es cierto? Blasfema, significa hablar mal, ¿ok? Blasfemar. Ahora, ¿cómo lo puedo traducir yo? No para minimizarlo, sino para que usted me entienda, mire. Quizás habrán pecado mis hijos y se habrán separado de Dios de sus corazones. ¿Qué hago cuando yo saludo a una persona? Me separo. Lo voy a traducir de otra manera, porque si yo le digo maldecir, ¿no es cierto? Estoy hablando de que estoy insultando a Dios. Yo lo insulto cuando no cumplo lo que Él me dice, pero ¿me está siguiendo? Entonces, Job decía, bueno, quizás habrán pecado mis hijos y habrán desechado o descartado a Dios. ¿Están siguiendo? ¿Por qué? Porque cuando uno descarta algo, se separa de eso. No es que yo me descarto de mi amigo, por eso quiero que me entienda. ¿Me está siguiendo? Cuando yo lo saludo, no es que lo descarto, pero para que me entendiera, me separo, me desligo físicamente. ¿Ok? Y entonces, bueno, ahí es la misma palabra. La Biblia me enseña muchas cosas. Cómo yo estoy al borde de la bendición y la maldición así. Lo mismo, por eso está aquí. Eso en hebreo, bueno, en español también. Se llama eufemismo eso. Es decir, querer decir una cosa pero usar otra palabra distinta para... ¿Me está siguiendo? Es así, por eso le digo, el estudio de la palabra de Dios y el trasfondo, bueno, es una maravilla. Es una maravilla. Le dije para... Un segundo. Dice, acá está, miren. Bará, aquí está. Este no es un libro, digamos, es un libro interesante en cuanto a lo que representa, ¿no? Pero sí, dice, bueno, bendición, ¿no es cierto? Verajá, bendición, saludo, etc. Ok, bien. Por aquí está, ¿no? Bueno, bendecir. Bendecir, to bless, to pray, to greet. Bendecir, alabar, dice eufemismo, to curse, maldecir. ¿No es cierto? María Elena, leo porque... Como dice eufemismo, ¿me estás siguiendo? Es la misma palabra, ¿ok? Entonces, cuando uno dice, yo estudio la Biblia, aprendo, créanme que hay mucha agua bajo el puente, mi hermano. Y uno tiene que aprender muchas cosas, porque uno lee la Biblia o estudia, y a veces, o queremos enseñarle a otro, y no podemos enseñar lo que no sabemos, hermano. Como cuando le decía, pongamos un caso, todo lo puedo en el Mesías que me fortalece, y lo utilizan para 100 millones incalculables cosas. Mirá, sí, porque después la gente va y dice, pero que yo no puedo, y pasan los años yo no puedo, es porque le están enseñando mal. Esa promesa no es para eso. No es para eso. Dice, todo lo que pisar en la planta de tu pie. Pero es una promesa muy personal, y si Dios se la da, más maravilloso. Pues yo no puedo salir ahora a la calle y poner la pata en un Mercedes-Benz y digo, todo lo que pisar en la planta de tu pie. ¿Me entiende? Bueno, quiero. Es decir, no se puede negociar con Dios, no se puede manipular las cosas. No se puede. Por eso dice Deuteronomio 28, si usted le hace, si haces esto, y cumples y obedeces, y no te va a faltar la lluvia. Pero no me va a faltar la lluvia si hago eso.
está siguiendo? Y a veces falta la lluvia, pero Elías le dice, mira, acá va todo, es una sequía terrible, pero a ti no te va a faltar. Es decir, esta es una cosa maravillosa. Usted vio lo que era esto, ¿no es cierto? Acá, Berajá, y dice, bueno, pero también es bendecir, pero también tu cosa es maldecir. ¿Por qué? Porque nosotros, porque no es insultar. El hecho de descartar a Dios, de separarme de Dios, de alejarme como cuando saludo al otro, ya es malísimo. Claro que es malo. Pero no lo entienda como maldecir, como insultar y blasfemar. Y blasfemar también significa eso. Blasfema, ¿no es cierto? Flama, que es hablar mal. Necesito blasfemar. ¿Qué te dice? Hablar mal. Maldecir lo mismo que la misma que blasfemar. ¿Me entiende? De la palabra. Eso por un lado. Por ejemplo, déjeme ver la hoja que le dije para que usted vea. Porque no me va a... Jatá. Le dije Jatá, ¿no? La busco es un segundo. Por aquí vea, aquí tiene Jatá. Bueno, Jatá, mire, aquí para leer a ver qué dice sin, guil y fol, ¿no es cierto? Pecado culpable y falta, que es la palabra Jatá, pecado culpable y falta, ¿no es cierto? Joté, sinner, pecador, correcto, déjeme ver por aquí, mira acá, la declinación de esa misma palabra, ¿no es cierto? Jatá dice que es purificación, desinfectación, purificar, limpieza. Jité, desinfectar, purificar, limpieza. Por un lado, la misma palabra significa pecado, ¿sí? Pero la misma palabra significa limpieza. Quiere decir que por un lado, estoy a un paso de la maldición, hago esto y estoy en la bendición, hago esto y estoy en la maldición. Por eso Yeshua dice, la puerta estrecha y la puerta ancha. Y usted dice, bueno, pero se dije, no, es que entre la puerta estrecha y la puerta ancha es esto. Es así. Por eso está tan al paso de la bendición y de la maldición, pero Dios dice, pero también estás tanto al borde del pecado como de la purificación. Si eres pecador, das una vuelta y te purifica. ¿Me estás siguiendo? ¿No entiendes lo que es el hebreo? Por eso, y esto está en la Biblia, esto está en la Biblia. ¿Ok? Por eso la palabra de Dios es maravillosa. Nosotros estamos... Continuaremos la próxima, ¿sí? Pero cuando nosotros estamos, por eso el Señor decía, busca primero el reino de Dios y su justicia. Si usted lee los pasajes anteriores y dice, busca primero el reino de Dios, entonces el reino de Dios, yo me imagino, no sé, no quiero ofender a nadie, pero no lo hago nunca, ni tampoco lo voy a hacer. Pero cuando uno busca el reino de Dios, yo me imagino que algunos cuando era hasta se imagina un castillo medieval, ¿no? Y no me diga que alguna vez no se piensa así. Busca primero el reino de Dios, uno pone y empieza las almenas, las torres, los castillos. ¿Sabe que no, ni remotamente es eso? Ni remotamente, porque Yeshua era hebreo. Ya viene el Hijo del Señor, pero era hebreo. Si uno estudiara del mismo modo que esto, como el pasaje ese, ¿se acuerdan cuando dije paralelismo, que lo vamos a ver la próxima? Así que trate de venir. Y entonces dice, busca primero el reino de Dios. Para decirlo concretamente, pero cabalmente, buscar el reino de Dios es suscribirnos, ¿no es cierto?, a Él, haciendo la voluntad de Él. Eso significa. La gente piensa, venga el reino. Entonces la gente ya cuando está en las congregaciones, venga tu reino. Y por ahí, no digo que esté mal, porque uno puede motivarse maravillosamente bien. Y entonces la gente dice, sí, porque vi manifestación y tuve una revelación y el Señor me dijo, sí, se lo puede decir, hermano, lo que usted quiera, pero no se lo dice por eso, se lo dirá por otra cosa. Venga tu reino, significa que yo voy a hacer la voluntad con mi mente, ni con eso mismo. Y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con tu fuerza. Eso significa venga tu reino. Que venga tu reino significa venga tu señorío y tu gobierno, porque yo voy a cumplir con mi corazón, con mi mente y mi voluntad. Pero la gente dice, bueno, sí, porque dice, bueno, ahora vamos a orar para que venga el reino. Pues dice, ¿por qué dice? Dice, bueno, ustedes van a decir, diga, venga tu reino, yo oro para que venga el reino, ¿sí? Pero el reino, ¿no es cierto? Después, venga tu reino, hágase, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, ¿sí? Si usted no entiende el paralelismo hebreo, no se va a dar cuenta
lo que está diciendo allí. Me está diciendo, yo después se lo voy a mostrar. Pero para que usted vea, cuando se habla del reino, ¿te acuerdas cuando le mostré Malhut aquí, en el Talmud y todo eso? Qué distinto era cuando dice el yugo. Y la palabra reino, ¿cómo estaba? Como el yugo. ¿Ok? Pero la palabra Malhut es Malhut, reino, en el Talmud. Pero cuando se interpreta, pero hay que traducirlo con la mentalidad, no con la letra, ¿sí? Se pone la palabra yugo. Por eso cuando dice, venga tu reino, yo me tengo que someter al yugo del Señor. ¿Y cómo me someto? Porque doblego mi voluntad y obedezco. ¿Me estás siguiendo? Cometemos un montón de malas cosas, pero el objetivo del reino es ese. Y la gente dice, bueno, vamos a orar para que venga el reino. Y entonces el reino de Dios, y se dice, sí, porque pasó esto. Mire, puede pasar lo que Dios le quiera mostrar. Pero si después de eso no sale obedeciendo, lo que le demostró Dios fue un puro cuento suyo. ¿Me está siguiendo? Por eso, voy a hacerlo en la próxima, yo le voy a mostrar todo esto que venimos hablando con esto de vengar tu reino y cómo Dios va a canalizar, nos va bendiciendo con bendición, con prosperidad, con salud, con sanidad. ¿Sí? Pero uno tiene que saber lo que significa bendición. Bendición habla de que yo me tengo que postrar, inclinar, que venga ese reino, es decir, que me dé la suficiente fortaleza y capacidad para doblegarme y humillarme y cumplir y obedecer. ¿Sí? Usted decía, ay, pero pues, claro, hermano, porque si Dios no nos da la... Nosotros creemos que lo hacemos por nuestra propia fuerza. Usted y yo, cualquier ser humano en el mundo, no se doblega si no viene por la fuerza de Dios, humanamente. ¿Vio cuando dice... Sí, hermano, porque yo lo he escuchado tantos testimonios a lo largo de mi vida, eso, sobre todo en Sudamérica, porque era su trabajo recorrer y informar o enseñar el judaísmo en distintos países, etc. Pero y decía, yo veía el testimonio que la gente quería, no sé, apantallar a uno, ¿no es cierto? Sí, hermano, porque la fe de fulano, no, porque yo puse mi fe para que el Señor... Está diciendo una barbaridad, hermano. La fe no se fabrica. La fe es un don de Dios. La fe no se fabrica. Usted no tiene fe porque diga, qué bárbaro, qué fe que tiene, cómo, qué bárbaro, cómo se... No, la fe no se fabrica. La fe es un don. La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿A dónde está usted ahí? ¿A dónde fabricó la fe? Si la fe viene por el oír la palabra de Dios, entonces ¿dónde está que usted fabricó la fe? Entonces, decir, por ejemplo, o decirle a otra persona, ay, pero usted no tiene fe, ¿vio como son algunos? Jamás le puede decir a alguien eso. Porque el otro no puede fabricar fe. No se puede fabricar. La fe es un don de Dios que surge como consecuencia de aquello con lo cual yo me voy alimentando y que parece que al principio no da resultado, pero después es un resultado positivo, si sigo y sigo y sigo y el Señor me dice, bueno, el Señor me tocó. Claro, pero no lo tocó porque usted es bueno, lo tocó porque usted es malo. Yo cuando dice, ay, el Señor me tocó. Y bueno, pero aquí, ¿para qué? Para que lo aplaudamos. Claro, pero el Señor me tocó no porque es un bueno, usted lo tocó porque es malo. Y si me toca a mí, me toca porque soy malo. Entonces, nosotros queremos contar todo y queremos dar vuelta y no nos damos cuenta que decimos tontería y pensamos, y una de las cosas peores que tenemos los creyentes a veces es que mire, eso lo aprendí hace mucho haciendo cursos seculares. Una vez me dijeron así, haciendo un curso, yo tomé un curso de instrucción y dirección de personal. Te voy a decir por qué lo hice. Pero era jovencito. Y una de las cosas más simples que me acuerdo, uno dice, bueno, en este curso les vamos a enseñar cómo hablar con superiores, con colegas y con subalternos. Porque yo era encargado de una empresa, de un sector de contaduría. Y tenía 22 años, nada más, 22. Tenía 6 personas a mi cargo, no, usted va a decir, ¿cómo? Créame, ¿no? Y entonces, no me gustaba mucho la contabilidad y había trabajado de los 13 años en contabilidad. Yo tenía 22 años y tenía más. Entonces, a nosotros también nos pusieron en ese curso, pero de menor nivel, por así decirlo. Y entonces la primera cosa que me quedé impactada, dije, qué bárbaro, ¿no? Y uno era jovencito, y nos dice el profesor, dice, mire, venían a la misma empresa, a dar los cursos. Dice, una de las cosas
que tiene que tener en cuenta toda su vida, y así lo dijo. Jamás piense que su interlocutor es un idiota. Así no dijo. Jamás piense que su interlocutor es un tonto. ¿Me está siguiendo? Siempre piense que a lo que usted puede rebajar, ¿sí?, le puede dar una respuesta a lo que usted no está preparado. Por lo tanto, usted tiene que saber cómo ponerse, cómo hablar, cómo preguntar, qué palabra utilizar y lo que le está diciendo el otro, la postura que toma, la forma en que pregunta, las palabras que utiliza, porque usted ahí va a canalizar la capacidad de la otra persona, y si la otra persona está escondiendo algo, ya sabe la respuesta y se la pregunta, ¿está siguiendo? Usted sabe, Saúl conoce, porque Saúl estudió todo eso, y muchos de ustedes, imagino que también, pero Saúl sabe mucho de esto. ¿Me entiende? Yo lo aprendí cosas muy simples. Por eso cuando alguien le dice a uno, sí, hermano, usted sabe lo que por la... Fíjense, hermano, que el otro, el que está del otro lado, usa la materia gris que Dios le dio. Entonces, ¿qué quiere? Que lo aplaude y dice, el Señor me tocó, y claro, lo tocó porque debe tener algo feo en su corazón. ¿Me entiende? Hay cosas que a veces no nos damos cuenta, por eso siempre en ese curso, no me olvido nunca, dice, jamás tomen a su interlocutor por idiota. Porque en aquel menos sospechado le va a salir que sabe mucho más que usted. ¿Me entiende? Por eso, en este mundo en el que vivimos, a veces, cuando hablamos de la palabra de Dios y de las cosas del Señor, buscamos la sorpresa, buscamos la innovación, buscamos la novedad, buscamos que alguien nos sorprenda o ir de un lado para otro para sorprender a otro de lo que, no sé. Si no habla de rodilla, de arrodillarse, de doblegarse, de hincarse, ¿no es cierto?, de buscar la bendición de Dios, yo me inclino por mi rodilla, para asociar lo físico, porque me bajo, ¿sí?, para que Dios tenga por misericordia bajarme sus bendiciones. Por eso a veces buscamos incluso la novedad. Yo veo a veces que, sí, porque tal pasaje y tal otra cosa, ¿no? Mire, si nosotros no buscamos que Dios nos bendiga con toda bendición, con prosperidad, con sanidad, con defensa, con seguridad, con paz, con esto, porque la Escritura está, es cuestión de buscarlo, ¿no? Mira, una vez aprendí algo. Yo tenía un amigo que son músicos todavía, porque el otro día busqué y estaban músicos, está retirado, son músicos, ¿no? Entonces una vez éramos jovencitos, o más jóvenes, ya terminé, jóvenes, a ustedes no lo saben, yo nunca hice nada, pero los hermanos que han venido, yo una vez salí, éramos muy jovencitos, con una canción de un amigo de estos que les cuento, muy bonita la canción, muy bonita, salí finalista para un gran festival en Argentina, en serio. Luego vino la dictadura y se arreglaron todos los festivales y no canté yo. Un ejemplo, yo no canto, pero por la canción era hermosa, es hermosa, es muy simple, pero es muy hermosa la canción. Yo les mostré a algunos hermanos que vinieron, les mostré todos esos periódicos. Bueno, entonces yo le digo a un amigo, le digo, escúchame, le digo, viste que no hay tantas canciones así como de un cierto estilo, que sean como sorprendentes, ¿no? Y es cierto, me estoy hablando cuando tenía 22 años, ¿no? Créanme, la música. Y mi amigo, que es un gran músico, no era amigo de otro amigo, pero era muy buena persona. Somos de la misma edad todos. Éramos y somos. Y entonces, pero muy buena gente, muy buenos muchachos. Entonces me dice, mira, dice, en la música ya está hecho todo. Podrá parecer alguna cosa, pero dice un bajo, un Beethoven, un Telemann, Rachmaninoff, Vivaldi, esto no aparece nada, dice. Ya está hecho todo, y lo que hacemos nosotros son canciones, bueno, la gente las aplaude porque la gente aplaude cualquier cosa. Un ejemplo, ¿me entiende? Es cierto, la música, usted ve la música. Usted escucha, y entonces, ¿a qué voy? Ya está hecho todo.
Hermanos, no busquemos innovaciones, ya está hecho todo. Cuando el Señor dice cosas mayores que yo haré, no es que hay que entenderlo también. Buscamos aquí, allí, en tal congregación, en tal ministerio, en tal cosa, en tal otra. Está hecho todo acá. Usted puede venir aquí, enhorabuena, está en otro lugar, enhorabuena, pero está hecho todo acá. Lo que pasa es que es más fácil ir de aquí para allá en vez de buscar acá. Esa es la realidad. Pero ya está hecho todo. Lo que tenemos que hacer nosotros es buscar lo que ya está hecho. Vamos a hacer una oración, amén. Eloheinu, Elohea Boteinu, Señor nuestro y Señor de nuestros padres, te damos gracias por la vida, la misericordia y el don de la vida, por la seguridad en tu presencia, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque te apiadaste de la humanidad toda y te apiadaste, Santo de Israel, de tu pueblo escogido, bendiciendo, Señor, el linaje que tú escogiste para que a través de ese linaje las naciones del mundo sean bendecidas y para que a través de ese linaje y esa bendición a las naciones, Señor, eso fuese a través del Mesías prometido al pueblo de Israel y Redentor de la humanidad. Y te damos gracias por el don de la vida, por el perdón de nuestros pecados y por la salvación de nuestras almas. Te damos gracias, Señor, porque en Yeshua, Señor, encaminamos nuestros caminos al camino, Señor, de la vida eterna que tú prometiste siempre a nuestro pueblo. Te damos gracias, Señor, y rogamos, como lo hemos hecho ya, por la salvación de nuestro pueblo judío en todo el mundo, desde Israel hasta el judío que está en cualquier país del mundo que tú has creado. Señor, hombre y mujer, judío y judía, anciano y niño, religioso o ateo, Señor, sea cual fuese su característica de persona de nuestro pueblo, que pueda, Señor, sentir la presencia del verdadero Dios de Israel y el Mesías prometido. Bendito y alabado sea tu nombre. Señor, quita el estupor de los ojos, Señor, en nuestro pueblo judío, y que pueda tu Ruach HaKodesh, como fue desde siempre, Señor, que tu Ruach HaKodesh, que tu espíritu, el espíritu Elohim que se paseaba sobre las aguas hasta que todo fue ordenado, así que tu Ruach HaKodesh se pasee por tu pueblo, por nuestro pueblo, para que todos y cada uno, Señor, de lo que hemos nombrado, procedan al arrepentimiento, se vuelvan a ti, Señor, inclinen su corazón, inclinen su rodilla delante de ti, para que descienda sobre todos y cada uno, Señor, la bendición de lo alto sobre nuestro pueblo. Bendito y alabado sea tu nombre. Bendice aquí a mis hermanos y mis hermanas y las familias que están aquí, aquellos que no han podido venir por distintas circunstancias. Señor, bendice a todos y cada uno, al cercano y al lejano, conforme a tus grandes misericordias, Señor, y a las necesidades de todos y de cada uno. Suple, Señor, las necesidades en lo físico, en lo espiritual, y también así en lo material, Señor. A cada uno conforme a su necesidad, muéstrales tus grandes milagros y maravillas. Quita trabas, obstáculos y adereza mesa en el camino. Abre puertas y canales de bendición y tapa la boca de Satanás, avergonzando el poder del diablo. Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach, bendito y alabado sea tu nombre. Te damos gracias, bendito sea tu nombre, Señor, por este momento que compartimos la alabanza y la adoración a ti. Señor, que tú nos permites por misericordia abrir tu palabra, escudriñarla y aprender, Señor, un poco de las cosas maravillosas que tú tienes encerradas como tesoros que iban a ser abiertos de los cielos, según nos dijo tu palabra también recién. Bendito y alabado sea tu nombre. Te damos gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach. Bendícenos en el resto de este Shabbat, bendícenos en la semana que se ha de iniciar, y que tengamos también la capacidad, la sabiduría, la suficiente fuerza, Señor, y la predisposición para poder organizar la celebración de tu festividad, que es la festividad, Señor, de Pesaj. Señor, cuando tú nos sacaste desde la esclavitud hacia la libertad, desde Misraim hacia la tierra prometida.
Te damos gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach. Señor los bendiga, Señor los guarde. Salvador, ¿tú puedes hacer las verajot? Luego, todavía